Un sacerdote muy reconocido y muy recordado y muy querido por los adolescentes decía que un adolescente en conflicto es un clamor de amor. Lamentablemente el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, yo debo ser muy honesta, yo en la universidad no lo conocía. La justicia restaurativa tiene mecanismos. El mecanismo restaurativo que el Código de Responsabilidad, por ejemplo, ha recogido es la mediación, que nos permite este acercamiento, este diálogo víctima-adolescente. Necesitamos que nuestra justicia penal tenga este soporte, este respaldo, este apoyo en un equipo especializado de profesionales, no abogados. Te hablo de psicólogos, te hablo de trabajadores sociales. Se entiende en justicia restaurativa, la persona que ha cometido un delito, que ha dañado a otro, también se ha dañado a sí mismo o ha sido dañado o dañada previamente. En ellas dos más bien evidenciaba que hubo tanta violencia en el hogar, tanto rechazo por parte de sus padres, probablemente no quisieron ni siquiera concebirlas. Empezar la internación genera un impacto, la internación o la privación de libertad genera un impacto y sobre todo en personas adolescentes muy fuerte. Los chicos que salían del centro juvenil tienen ya una mirada sombría que cuesta volverla a despertar. Y me parece sumamente irresponsable operar en derecho penal si nunca hemos puesto un pie en un establecimiento penitenciario o en un centro juvenil. Sean bienvenidos y bienvenidas a el primer episodio de la charla penal, un espacio en donde no solo hablamos de derecho penal. Y el día de hoy, el episodio que nos convoca a tratar es hablemos de adolescentes en conflicto con la ley penal y cómo no hacerlo de la mano de una experta que trabaja directamente con este grupo tan particular. Ella es la abogada Claudia Félix Pacheco, la cual estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresada también en la maestría de Derecho Convención en Ciencias Penales por la misma Casa de Estudios, así como también es bachiller en Educación por la Decana de América y además ha hecho estudios en el extranjero como becaria en la Universidad Philips de Marburg en Alemania. Y al día de hoy es asesora de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y además, por no hacerlo mención, es miembro honoraria del Taller de Ciencias Penales de nuestra querida Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, Claudia, a este espacio para hablar no solo del derecho penal. Muchas gracias, Bianca, muchas gracias por esta gentil invitación al Taller de Ciencias Penales, por permitirme este valioso honor de compartir este espacio con ustedes en esta primera sesión de la charla penal para reflexionar un poco acerca del tema adolescentes en conflicto con la ley penal. Y cómo no agradecerle también a usted por estar el día de hoy con nosotros y para dar inicio también a estos tópicos tan importantes. Y para empezar, hay que definir, de hecho, qué serían lo que son estos adolescentes dentro de nuestro sistema. Y la pregunta sería, ¿qué es un adolescente en conflicto con la ley penal? Porque hace poco vi un video de usted en una plataforma en donde dijo muy claramente que un adolescente, por ejemplo, no es un expediente, no es una carpeta, es como tal una persona que necesita un tratamiento especial dentro de nuestro sistema penal, por ejemplo. Sí, gracias, Bianca. De hecho, evocar esa capacitación de hace como 2 años me hace pensar en por qué trato siempre de buscar dejar claro que, y esto también para el sistema penal de adultos, por supuesto, que las personas, los justiciables, quienes acuden al sistema o quienes forman parte del sistema de justicia penal a partir de un conflicto penal, evidentemente merecen, deben, necesitan, requieren ser tratados y tratadas como lo que son, como lo que somos, personas, y hablo de todos los sujetos procesales. Lamentablemente, desde una mirada de justicia penal clásica, las personas podríamos decir que hasta se ha deshumanizado a la persona como tal, ¿no? En el sistema penal
lo vemos a diario, lo vemos día a día en el sistema penal de adultos, incluso con mayor notoriedad. Dejamos de ser fulanito de tal, Bianca Reati, Claudia Félix, y somos codificados, ¿no? Y somos parte de un expediente, somos una carpeta fiscal, somos un expediente judicial, somos un oficio, un documento policial, etc., ¿no? Entonces, y la víctima ni que se diga. Así es. Entonces, por eso siempre he tratado de resaltar o hacer énfasis en ese punto, ¿no? En el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal, que precisamente la definición que voy a dar parte de la norma vigente, que es el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, precisamente esta norma trae consigo una mirada distinta a partir de los enfoques y principios que esta norma regula. Entonces, vamos a ver que ya revisando la norma, ya revisando el contenido de las disposiciones de este código, cómo hemos tratado de aterrizar y de generar este cambio en el trato hacia los justiciables, hacia los sujetos procesales que intervienen en un proceso de responsabilidad penal de adolescentes. Entonces, ¿quién es el adolescente en conflicto con la ley penal? Normativamente hablando, es toda persona mayor de 14 años y menor de 18 años de edad que ha incurrido o respecto de quien se presume la comisión de una infracción a la ley penal. Una infracción a la ley penal es básicamente un delito tipificado en el Código Penal de Adultos, pero en el caso de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal no hablamos de delitos, hablamos de infracciones a la ley penal, y no es solo un aspecto eufemístico, no es solo un cambio de nombre, no es solo una adecuación de nomenclatura. En realidad tiene o trae consigo un trasfondo esta definición, ¿no? de infracción a la ley penal, de adolescente en conflicto con la ley penal. Este término, de hecho, también va de la mano con, digamos, la evolución en la interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás estándares internacionales, donde pasamos con una doctrina anterior de situación irregular, dejamos de hablar de menores, que así se hablaba o así se referían a los adolescentes, a los niños, niñas o adolescentes, con una doctrina anterior, la de situación irregular, y pasamos ahora a hablar de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, de responsabilidades y garantías. Y adolescentes en conflicto con la ley penal, adolescentes en conflicto con la justicia, son términos que se ajustan de mejor manera a la actualidad, ¿no? A lo que actualmente debiera entenderse por esta población vulnerable. Ahora, eso normativamente hablando. Digamos, de manera holística, criminológicamente hablando, un adolescente en conflicto con la ley penal es una persona que tiene una serie de factores de riesgo y de protección, de los cuales se pueden evidenciar una mayor cantidad de factores de riesgo que han influenciado o que conjuntamente han motivado a que un adolescente mayor de 14 años y menor de 18 pueda incurrir en una infracción a la ley penal. Hablamos de factores de riesgo del tipo deserción escolar, violencia en el hogar, maltrato, violencia en el entorno social, adicción a las drogas y otras sustancias, etc., entre otros factores de riesgo, ¿no? Un poco, digamos, por ahí podríamos tener una definición de adolescente en conflicto con la ley penal. Y ahora hay una definición que, más que una definición, es cómo yo trato siempre, o cómo podríamos también mirar a la figura del adolescente en conflicto con la ley penal. Recuerdo mucho, hace algunos años tuve la oportunidad de ir a una pasantía en Ecuador y visité el centro del adolescente infractor, se llama así, el CAI, de Quito, en Ecuador. Este establecimiento donde precisamente se atendía a adolescentes en conflicto con la ley penal estaba liderado por una fraternidad de los terciarios capuchinos, y un sacerdote muy reconocido y muy recordado y muy querido por los adolescentes decía que un adolescente en conflicto es un clamor de amor. Y esa expresión, esa frase, digamos, caló mucho en el entendimiento, en esta concepción de la figura del adolescente en conflicto con la ley penal. Sí, de hecho es muy interesante porque no solamente hay que analizar al adolescente en particular
como ya lo he mencionado, como un expediente, como una carpeta que después están en los adultos y demás, sino también analizar, y eso normativamente hablando, sino desde incluso una visión humana o hasta religiosa de parte del sacerdote, ¿no? Un clamor de amor que son los adolescentes, y una visión también criminológica que va a buscar responder más que todo al porqué de estas situaciones, ¿verdad? Pero usted ya me había comentado, y esto para las personas que nos pueden estar escuchando o viendo, de hecho, la abogada Claudia Félix Pacheco, al inicio de su carrera y como practicante, empezó en un estudio, posteriormente su trayectoria ha ido vinculada al Ministerio Público, y de hecho, para los que puedan o no conocer, el Ministerio Público es entendido como este persecutor del delito. Y muchas veces esta institución puede llegar a ser vista como el malo de la película, pero no debe ser así, de hecho. Pero ¿cómo es empezar en inicio un estudio y luego pasar, obviamente, a la acción o al ejercicio público dentro del Ministerio Público, y luego terminar trabajando con adolescentes en conflicto con la ley penal? ¿Cómo ha sido esta trayectoria? Porque ya más o menos desde cómo empezó hasta ahora ha sido como 10 años, según lo que usted me ha comentado, ¿no? ¿Cómo ha sido este camino para llegar finalmente y decir que a usted le interesa y usted quiere hacer el bien por estos jóvenes también? Bueno, básicamente, sí hablamos hace algún tiempo te comentaba un poco cómo comencé, digamos, a entrar en el sistema de justicia, ¿no? Como toda estudiante de Derecho, llegado un punto, ya queremos comenzar a practicar, a ejercitarnos digamos, en el campo, en la cancha del mundo del derecho penal. En mi caso concreto, yo tenía claro que era el área o el ámbito al cual yo me quería dedicar, yo me quería especializar. Y bueno, sí, tuve la valiosa oportunidad de realizar algunas prácticas en estudios jurídicos, también de asistir académicamente a un querido y apreciado doctor, juez supremo de la República. Ahí tomé un poco más de contacto también, aprovechando ese espacio con la judicatura, con la labor que realizan nuestros magistrados judiciales. Posteriormente, en efecto, tuve el privilegio, para mí es una experiencia invaluable, haber sido parte de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, ya en el año 2011, implementando el Código Procesal Penal de Adultos, Claro. el llamado nuevo Código Procesal Penal, Que no tan nuevo. que ya no está. es nuevo, por supuesto, a estas alturas del año de la vida, ya no es nuevo, es de hecho del 2004, y el 2006 se empezó a implementar, y en el 2011 entra por primera vez en Lima, pero para el subsistema anticorrupción. Entonces se hizo una convocatoria masiva para asistentes en función fiscal. Yo todavía cursaba el 6º año de mi carrera, recuerdo, y tuve el privilegio de ser contratada por el Ministerio Público, luego de pasar una serie de exámenes, de evaluaciones, de entrevistas y tal, y pude empezar. Esa fue mi primera experiencia en la administración pública, y no pudo comenzar de mejor manera trabajando de la mano con altos y destacados profesionales de la materia, implementando el Código Procesal Penal en Lima. Fue un reto muy importante, fue retador, pero fue bastante enriquecedor también para mí como profesional. Conocer de cerca los avatares de implementar un código de esa naturaleza para el subsistema anticorrupción, y sobre todo esas experiencias que recogí de aciertos y desaciertos en precisamente la implementación de esta norma. Estuve cerca de 4 años en el Ministerio Público, luego tuve este intervalo de tiempo para estudiar fuera, en Alemania, hacer este estudio de intercambio. Regresé, intenté nuevamente insertarme laboralmente al Ministerio Público, y estuve ahí por un tiempo más. Y luego, pues, ya habiendo de alguna forma habiendo considerado que
que había alcanzado pues ya cierta experiencia en la administración pública, en lo que es el Ministerio Público, pues quería explorar algunas otras aristas, ¿no? de las ciencias penales, del ámbito procesal penal, y de hecho fue así como yo llego al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Implementación del Código Procesal Penal de Adultos. Yo llego a trabajar como parte de ese equipo, con lo mucho o poco que pude aportar desde mi experiencia implementando el código como asistente en función fiscal en Lima, y bueno, me valió muchísimo el haber precisamente sido parte o haber tomado parte de esa experiencia para compartirla con el equipo de la Secretaría Técnica. Aprovechando ese espacio, pues también tuve contacto con la dirección en aquel entonces de Política Criminal y Penitenciaria, así se llamaba en el 2015 esa dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El jefe de hecho era el mismo, porque el secretario técnico de la Comisión de Implementación del Código Procesal era también el director de Política Criminal y Penitenciaria. Y pues esta dirección básicamente se encargaba del diseño, del seguimiento, del monitoreo de políticas públicas en materia criminal, de trata de personas, política penitenciaria y la política de adolescentes en conflicto con la ley penal. Es ahí como yo tomo contacto con este tema por primera vez. Lamentablemente el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, yo debo ser muy honesta, yo en la universidad no lo conocía, nunca, no recuerdo haber tenido una sola clase de ese tema. Entonces cuando yo llego por primera vez y tomo contacto con esta política, y pues ya desde el ámbito normativo de esta política, porque uno de los objetivos de esta primera política de adolescentes era precisamente generar un sistema especializado, además generar un cuerpo normativo especializado en esta materia. O sea, antes de usted llegar no había un marco normativo para tratar adolescentes, o era que no existía o simplemente... Sí existía. El Código de Niños y Adolescentes, en cerca de 50 artículos, regulaba lo concerniente al adolescente infractor. Pero el Código de Niños y Adolescentes, entre otras cosas, regulaba en uno de sus títulos este tema, porque regula adopciones, derechos de niñez, adolescencia, entre otros temas. Es un cuerpo normativo muy amplio. Y uno de sus títulos era el adolescente infractor. Entonces, claro, esta política evidentemente había hecho una evaluación, un diagnóstico de las necesidades, y había concluido en la necesidad de una reforma, ¿no? De una reforma del sistema de justicia, pero a partir también o de la mano con un cuerpo normativo especializado. Esto en el objetivo de administrar o de administración de justicia. El objetivo principal de esta política era la reducción de los y las adolescentes en conflicto con la ley. Una manera de prevención. Evidentemente tenía un ámbito de prevención, administración de justicia y reinserción social. Okay. Entonces, claro, tiene una mirada integral con el enfoque restaurativo. Una mirada muy bonita. Además, con el enfoque restaurativo inmerso en esta política, ya aparecía el enfoque restaurativo desde la política. Tal vez nos puede dar brevemente lo que es el enfoque restaurativo, o a qué nos referimos con... Claro que sí. Justo al inicio les comentaba que en un sistema de justicia penal clásico, ¿no? Punitivista, represivo, ¿no? Pues se suele deshumanizar la figura de quienes intervienen en un proceso, ¿no? Porque lamentablemente la dinámica de este sistema de justicia penal clásico nos orilla a eso. Un sistema que primero pregunta qué delito se cometió, ¿no? ¿Quién lo cometió? Y luego qué sanción le corresponde, así tal cual, ¿no? Claro, cuando estamos ante un conflicto, vemos qué artículo del Código Penal, qué artículo se puede tipificar ese hecho, y segundo ya, quién es el autor, quién es el cómplice, y luego qué sanción le corresponde, ¿no? Qué pena privativa le corresponde, si es pena privativa u otro tipo de pena, qué pena le corresponde, así tal cual. Ese es el análisis que más o menos en mayor o menor medida se hace en un sistema de justicia penal clásico. En un sistema de justicia con un enfoque restaurativo, las preguntas son distintas. Lo primero que se pregunta es ¿a quién se dañó? ¿A quién? ¿Quién ha sido afectado con este conflicto? Y lo segundo es ¿quién lo dañó? Lo segundo es ¿quién ha sido responsable de ese hecho? Y lo tercero es ¿cómo podemos resarcir o reparar a la víctima que ha sido dañada? Entonces, el plantearte estas tres preguntas
te orillan también a mirar la justicia de otra manera. Yo de repente lo estoy diciendo en términos muy sencillos y muy digamos, no estoy siendo muy específica, el espacio tal vez, en otro espacio Sí. puedo ampliar el detalle del análisis, pero en buena cuenta el enfoque restaurativo prioriza el resarcimiento a la víctima, prioriza que la persona que cometió la infracción o el delito asuma su responsabilidad, la interiorice, que eso es muy importante, que interiorice, obviamente, quien realmente cometió un delito o una infracción, Sí, correcto. quien realmente lo hizo, quien realmente es el autor o la autora de una infracción o de un delito, pues interiorice la responsabilidad, y eso es muy importante y además es muy complejo de trabajarlo en una persona, porque somos personas, hay resistencia a asumir mi responsabilidad, Claro. entre otras cosas, ¿no? Entonces este enfoque nos permite interiorizar la responsabilidad por el daño cometido. Y en tercera, algo muy importante, que va de la mano con priorizar la reparación a la víctima, es precisamente buscar la mejor manera de reparar el daño cometido. Pero esta reparación del daño cometido, a través del enfoque restaurativo, busca que sea de manera consensuada, de manera conjunta, que tu víctima y yo autor o yo autora nos sentemos, ok, lo primero es, evidentemente, yo soy responsable y como tal estoy arrepentida, pido perdón. Y lo segundo es cómo puedo repararte, qué puedo hacer para repararte o resarcir el daño cometido. No quieres que yo repare, no quieres saber nada de mí, no quieres ni verme en la cara, que es comprensible, pero ahí hay que hacer un trabajo muy intenso también con víctimas. Y esta forma de acercamiento, la justicia restaurativa tiene mecanismos. El mecanismo restaurativo que el Código de Responsabilidad, por ejemplo, ha recogido es la mediación, que nos permite este acercamiento, este diálogo víctima-adolescente. Y obviamente va de la mano con una serie de prácticas restaurativas, hay círculos restaurativos, entre otras, que se pueden emplear, ¿no? Y bueno, pues la comunidad también entra a tallar ahí, porque si tú no quieres saber nada de mí, no quieres verme en la cara, ¿no? Y que es entendible, repito, pero la comunidad también entra a tallar porque yo puedo reparar el daño cometido de manera indirecta, por ejemplo, con un servicio a la comunidad, Claro. ¿no? Un trabajo en beneficio de la comunidad, porque hay algo de lo que también parte la justicia restaurativa, y esto lo dice Howard Serr en su libro, El pequeño libro de la justicia restaurativa, que dicho sea de paso, realmente es muy pequeño. La justicia restaurativa parte de que todas nuestras acciones en sociedad son como una red, ¿no? Lo que yo haga aquí, en un extremo de la red, de alguna u otra forma va a tener repercusión en el otro extremo o en alguna arista de la red, en otro lado. Entonces, todos nos desenvolvemos en la sociedad. Y si nos ponemos a pensar... Como si estuviéramos conectados. Claro, es que si nos ponemos a pensar de alguna u otra forma, tiene mucho sentido. O sea, las acciones que yo, Claudia Ferreira Félix Pacheco, que soy servidora pública, que soy abogada, que soy docente, que soy hija, que soy hermana, que soy madre, que soy amiga, bueno, no soy madre, pero que soy amiga, que soy vecina, que soy propietaria, que soy inquilina, etcétera, que soy arrendadora, si te das cuenta, asumimos diversos roles en la sociedad y como tal, las acciones que yo realizo de alguna u otra forma impactan en otras personas. Claro. Entonces, tiene mucho sentido eso. Por eso es que la comunidad también interviene, sobre todo en el ámbito de reparación de la víctima. Sí. Es sumamente interesante hablar de la justicia restaurativa, de hecho es para un episodio de largo, pero usted llegó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y comenzó a trabajar con adolescentes, bueno, conoció primero lo que es el código. Sí, de hecho, como lo habíamos señalado, existía un cuerpo normativo que era el Código de los Niños y Adolescentes, que de manera muy laxa, en muy pocos artículos, digamos, nos orientaba normativamente en cómo entender al adolescente, alguna medida cautelar, el proceso, que era, de hecho, sea de paso, un proceso inquisitivo, que es todavía, porque aún está vigente, un proceso inquisitivo mixto, que no se corresponde con la convención, que además había medidas socioeducativas, sí,
pero nos faltaba darle esta mirada de todo este marco que ya con los años posteriores hemos evolucionado en torno a cómo entender esta materia, ¿no? A través de la Convención, los estándares internacionales, las interpretaciones del Comité sobre los Derechos del Niño, entre otros. La doctrina y, por ejemplo, el tema del enfoque restaurativo, ¿no? Sí. Entonces, ¿se hacía necesario generar un nuevo marco normativo? Sí, específico. Hay algo en lo que yo no comparto, pero que debo reconocer que muchas veces sí es necesario, que muchos operadores y operadoras de justicia quieren verlo escrito, tiene que estar escrito, lo que está escrito es ley. Entonces, claro, porque si ya teníamos la Convención sobre los Derechos del Niño, entonces orientémonos todos bajo lo que dice la Convención. Nuestro Código del Niño no es suficiente, bueno, pero tenemos estándares internacionales que nos orientan, no. Necesitábamos tenerlo por escrito. Entonces, y de acuerdo a nuestra realidad también. Además, que eso es muy cierto. Entonces, se me planteó, y esta es otra gran, valiosa oportunidad que yo agradezco en la vida, de participar, de coordinar el grupo de trabajo conformado por jueces, fiscales, defensores públicos, policías, abogados, sociedad civil representativa, para elaborar inicialmente se iba a llamar Ley Penal Juvenil, que luego devino en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ¿no? Entonces fue un trabajo de cerca de 2 años, empezó en el 2015, 2016, y en el marco de una delegación de facultades otorgadas al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, entre otros, del año 2016, se aprovechó ese espacio, ese escenario político para poder aprobar este Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. El 7 de enero del 2017 fue publicado en El Peruano y fue obviamente satisfactorio ver que el trabajo de todo el equipo y la iniciativa de los gestores, que en este caso fueron el equipo de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, del MINJUS, y sobre todo la voluntad política de la ministra de aquel entonces, confabuló todo este esfuerzo para bien, definitivamente, y tener este cuerpo normativo que, por supuesto, como toda obra humana, es perfectible, ¿no? Es perfectible, se puede necesariamente, con el tiempo, se van a evidenciar seguramente la necesidad de hacer algunos cambios, algunos ajustes, pero pienso yo que dentro de lo que implica este marco de principios, enfoques y sobre todo las disposiciones que transversalizan estos principios y enfoques, ha sido valioso tener este cuerpo normativo y priorizar también la figura de los equipos técnicos interdisciplinarios, este cuerpo de apoyo a las autoridades judiciales, fiscales y del PRONACEJ, de la Autoridad de Centros Juveniles, para evaluar los perfiles de los adolescentes. Esto es algo que no existe en adultos, que sería muy importante que en algún momento podamos empezar a trabajar. Lo tenemos para algunos ámbitos, por ejemplo, para violencia contra la mujer, me parece que por ahí para trata. Necesitamos que nuestra justicia penal tenga este soporte, este respaldo, este apoyo en un equipo especializado de profesionales, no abogados. Te hablo de psicólogos, te hablo de trabajadores sociales, en el caso de adolescentes. Claro, que nos brinden realmente un perfil, una evaluación de las personas con las que estamos tratando, las que estamos abordando, para saber y entender y esto es restaurativo, para saber cuáles son las necesidades o cuáles son los problemas, las deficiencias, en términos muy, muy sencillos lo digo así, digamos, que lo han llevado o la han llevado a incurrir en un delito, en una infracción. Porque finalmente, como también se entiende en justicia restaurativa, la persona que ha cometido un delito, que ha dañado a otro, también se ha dañado a sí mismo o ha sido dañado o dañada previamente. Y ahí te hablo otra vez de esta red. Es como que podría cometer un delito, pero hay un trasfondo del por qué yo motivado o no de hacerlo, ¿no? Claro, o sea, en cierta forma sí. Preguntarse por qué básicamente lo hice. Claro, en cierta forma sí, porque muchas veces pasamos por alto que precisamente estos factores de riesgo que están presentes en las personas, te hablo de violencia, te hablo de adicción a sustancias, te hablo de entorno social violento, te hablo de deserción escolar en adolescentes, es muy, muy común también esto.
que finalmente si atendemos estas necesidades, ¿no? Si el Estado hubiese tomado de primera mano atender o atención en estas necesidades de estas personas, pues básicamente, y no te hablo de atender específicamente casos concretos, pero sí de transversalizar políticas preventivas dirigidas o pensadas en estas necesidades generalizadas. O sea, por ejemplo, ahora la salud mental está tan evidentemente en nuestra sociedad. Estamos generando o evidenciando cada vez más casos que transparentan un problema en salud mental de nuestra sociedad. Entonces, sobre eso, de manera generalizada, pues la necesidad es clara, ¿no? De adoptar medidas de prevención. Entonces, el Estado, pues definitivamente para eso se puede y se tiene que valer de sus órganos ejecutores, MINSA, trabajo, salud, educación, etcétera, para poder abordarlo, ¿no? Entonces, digamos, volviendo al punto, en efecto, era necesario generar este cuerpo normativo especializado, definitivamente, y pues es así como comencé, digamos, comencé y fue un comienzo que ha marcado un hito, por supuesto, al menos en mi persona como profesional, ha marcado un hito para poder entrar más de lleno en todo lo que implica esta materia, ¿no? Y que poco a poco estoy buscando seguir especializándome más en esto y por supuesto ahora que trabajo directamente con esta población en los centros juveniles, en los servicios de orientación del adolescente, en el programa, en todos los ámbitos de trabajo del PRONACEF, ¿no? Entonces es bastante enriquecedor para mí. Ahora que tocamos ese ámbito de trabajar directamente con los adolescentes en conflicto con la ley penal y atendiendo a todas estas particularidades, y porque yo me quedo muy latente con el pensamiento de que un adolescente realmente no es un expediente, no es un número. De hecho, ninguna persona debería hacerlo. Y es que si pudieran compartirnos algún caso, ya sea de un chico, una chica que haya pasado por el sistema, que usted haya podido ver que porque estos factores de riesgo hayan sido demasiado altos y ver esa necesidad, y lo cito tal vez al sacerdote, de esa necesidad de amor, o sea, que este adolescente clama amor, y luego con el debido tratamiento de la mano de especialistas, psicólogos, criminólogos, sociólogos y demás, pueda salir adelante dentro del propio sistema, o sea, es decir, reinsertarse correctamente y ver de ese adolescente que ingresa mal a ser un adolescente que ahora puede convivir y desempeñarse con normalidad en la sociedad. Si usted tal vez podría compartirnos algún caso que haya conocido de primera mano. Casos he conocido muchos. Ciertamente es un trabajo bastante complejo. Los profesionales y las profesionales encargados directamente de la intervención con los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, tanto de quienes están privados y privadas de libertad como quienes no lo están. Hablo de la ejecución de medidas socioeducativa de internación y de la ejecución de medidas no privativas de libertad. Realizan realmente un trabajo bastante complejo, en que el trabajo amerita una intervención individualizada, especializada. Claro. Repito, por los factores que cada uno, que no necesariamente son los mismos, por supuesto, y cada adolescente tiene un propio régimen, un programa de orientación específico a partir de la evaluación que cada equipo realiza o que el equipo realiza, ¿no? Entonces, y es complejo también en términos de mencionar las necesidades digamos, que tenemos como institución, los retos, desafíos que tenemos como institución. El PRONACEF es una institución joven, antes de estar en el MINJUS, que fue en el año 2018, y antes de que se cree el PRONACEF, que fue esto en el año 2019, pertenecían al Poder Judicial durante muchos años. De hecho, los centros juveniles han formado parte de diversas instituciones del Ejecutivo y del Poder Judicial recientemente, desde su creación. O sea, de hecho empezaron formando parte del Ministerio de Justicia, luego pasaron al Ministerio de Salud, Educación, Mujer, entre otros sectores, y han retornado, repito, en el año 2018 al MINJUS,
Precisamente en el marco de la Delegación de Facultades del 2016 se transfieren los centros juveniles al MICUS nuevamente, se queda el PRONACEF en el 2019 y luego vino la pandemia en el 2020. Entonces nos hemos enfrentado a una serie de desafíos, de retos, pero de muchas satisfacciones también, y a eso un poco voy para responder tu pregunta, ¿no? Con todo esto hemos tenido la oportunidad, y particularmente a partir de la pandemia tuve la oportunidad de prácticamente trabajar en los centros juveniles de Lima, porque era nuestra necesidad, con la directora ejecutiva de turno, era nuestra necesidad de poder evidenciar y vivenciar con los chicos y las chicas si realmente estábamos acatando las disposiciones en términos de salud, que era nuestra prioridad en ese momento, ¿no? Gracias a Dios no perdimos ningún adolescente, ninguna vida se perdió Durante la pandemia. Qué bueno. Pero sí algún trabajador, alguna trabajadora que incluso estando en licencia, lamentablemente pues no pudieron sobrellevar la enfermedad. Pero fue una cifra menor, felizmente, no se dieron situaciones graves. Pero fue precisamente a partir de ello que tomo contacto directo con casos, porque además de eso, una directiva era, a ver, revisemos los expedientes de los chicos y de las chicas para evaluar quiénes podrían estar en condiciones de acogerse a alguna variación de medida, que es un recurso que permite el Código de Responsabilidad, o algún otro beneficio como semilibertad u otro, ¿no? Entonces es ahí, entrevistando a los chicos, a las chicas, es como me acerco más a ellos, tengo esa valiosa oportunidad que no la he perdido, por supuesto, con el paso de los años. Ahora, solo que ahora ya no se da en esa misma medida. En la pandemia, como repito, estábamos ahí literalmente. Y bueno, por ejemplo, en Santa Margarita, ¿no? Hay una pequeña, que para mí son pequeños, yo sé que está mal, los psicólogos, mis compañeros siempre me reprochan eso. No son niños, no son pequeños, pero es un poco por el afecto que siento hacia ellos o hacia ellas que las trato así, ¿no? Son mis chicas, mis pequeñas. Entonces, una de ellas, vamos a llamarla Patricia. Ay, es que también usted me había comentado que dentro de los centros le dicen madre y padre. Sí, claro, los chicos y las chicas suelen, es una costumbre que viene de muchos años atrás, no es de ahora, nos dicen a las personas mayores, ¿no? Mayores que ellos, nos dicen padres o madres según nuestro género. Y eso también genera un poco el vínculo afectivo, ¿no? Quienes estamos de repente más cerca de ellos, ¿no? Pero sí, ellos te suelen decir madre o padre a los varones. Y pues en correspondencia suelen ser mis hijos. Tengo muchos hijos e hijas en los centros juveniles, ¿no? Un muchacho, bueno, y primero vamos a hablar de Patricia, vamos a llamarla así, no puedo revelar sus datos, ni sus nombres. Ella ya egresó, de hecho. Dentro del centro juvenil evidenció muchas actitudes positivas, ganas de estudiar. De hecho, se estaba preparando en la academia justo cuando le cumplió ya su medida. A ella no cumplió, ella le variaron la medida por una de menor intensidad, es decir, pasó de un centro juvenil, que es este establecimiento, este espacio de privación de libertad, el único que tenemos en el Perú es Santa Margarita, que queda en Lima. Para mujeres. Así es, para mujeres. Pasó a un servicio de orientación al adolescente, que es este espacio donde se ejecutan las medidas no privativas de libertad, como la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la libertad restringida, implican no privación de libertad. Ella le variaron la medida y pasó a un SOA, ¿no? Así se les llama, el SOA Ventanilla, recuerdo. Y pues claro, ya incluso tuvimos la posibilidad de buscar apoyarla a modo de insertarla laboralmente, ¿no? al propio PRONACEF, ¿no? Estuvo apoyando en las actividades de algunas unidades de línea, en la unidad de abastecimiento. Pero el SOAT como tal no es un centro de reclusión, no. Sino es... No, es digamos, es un espacio físico, una oficina donde se genera, donde
bueno, físicamente trabaja ahí el equipo técnico interdisciplinario, conformado también por psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, que se encargan de desarrollar o ejecutar el programa de orientación del adolescente o la adolescente que ingresa al SOA, pero en libertad. O sea, este adolescente o esta como un adolescente, medio libre, básicamente. claro, es medio, así es, haciendo ok. una analogía con el INPE, es una oficina de medio libre. Pero no se trata solo de que los chicos y chicas vayan a firmar, no, Claro. no, o sea, realmente realizan actividades prosociales en favor de ellos. Programas hay programas para agresores sexuales, hay programas trabajando por mi comunidad, ADN familiar, no se trabaja con familias. Okay. Y por supuesto que lo más importante en un medio libre es buscar que las redes aliadas nos apoyen, de la comunidad nos apoyen para insertarlos educativamente, laboralmente, culturalmente, deportivamente, claro, entre otros, a través de los espacios de la municipalidad, de las comisarías, de las escuelas, etc. ¿No? Entonces, ese es el trabajo que se hace desde un SOA, ¿no? Qué bueno. Y bueno, ella pasó precisamente a un SOA, y claro, yo puedo evidenciar este ánimo de querer salir adelante, de querer progresar, de no quedarte en lo que de repente en algún momento significó o representó un motivo de la infracción, este acercamiento con la madre que tiene a partir de este tiempo de privación de libertad, sintió más de cerca el apoyo de su madre a la que antes de repente se le revelaba, ¿no? Sí. Entonces empezó a buscarse ingresos y tal, ¿no? Hace poco, de hecho la última semana de diciembre, tuvimos un encuentro de egresados y egresadas, y algo que yo pude notar, y debo decirlo, las chicas que habían egresado de un SOA, se notaba mucho más, que es el medio abierto, el medio libre. Ellas no habían pisado un centro juvenil, ellas no fueron variadas de medidas, sino que habían sido sentenciadas a medidas no privativas de primera, no estaban en el centro juvenil. Se notaba mucho esta necesidad que era evidente. Ellas estaban ya estudiando, una en universidad, otra en un instituto, la otra también estaba estudiando y trabajando en universidad. Wow. Y se notaba mucho el autocuidado de su imagen, se preocupaban mucho por cómo se veían, y eso se notaba, se sentían bien. Claro. Y decirte que, madre, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy haciendo lo otro, y verse bien, o sea, cuidar mucho, y no te hablo de necesariamente de la ropa o del maquillaje o de una cara bonita, sino sentirse bien consigo misma, y cuidarte el cómo te ves, porque es parte de la autoestima, el autocuidado, en términos de salud, ¿no? Entonces se las veía muy bien, y eso realmente me pareció súper alentador de ellas. Yo no las había a ellas más bien conocido directamente, yo las conocí a partir de este encuentro de egresados. En cambio, las chicas que habían egresado del centro juvenil, y esto lo digo de manera anecdótica y espero que no sea una constante, pero me pareció muy anecdótico, las chicas que habían egresado del centro juvenil, las tres llegaron con su bebé, incluso Patricia, porque ahora ella es madre de familia, habían llegado con su bebé y con su pareja, cosa que me pareció interesante. Una de ellas llegó con su pareja, las otras dos, una llegó con la mamá, Patricia llegó con su mamá, y la otra pequeña llegó sola, con su bebé. Entonces se notaba como que por un lado tenía yo a las chicas que egresaron del SOA, universitarias, la otra en instituto, claro. Regias, lindas, preciosas, y mis otras tres pequeñas que habían egresado a un centro juvenil ya hace algunos años, te hablo de hace 3, 4 años ya eran madres de familia. Y no, con esto no te quiero decir pues que yo estoy, a pesar de que yo no sea madre, no estoy para nada descartando, rechazando, tengo yo algún prejuicio, claro, por la maternidad o por él, ¿no? Pero sí me pareció muy anecdótico, porque claro, yo lo relaciono con algo que evidencié en ellas cuando estaban en el centro juvenil, esta necesidad de apego emocional, ¿no? O sea, claro, muchas de ellas probablemente tuvieron el rechazo de sus padres, de su familia, vivieron violencia en el hogar, salvo Patricia. Claro, Patricia tuvo un factor de protección muy fuerte en su madre, porque su madre, a pesar de todo, estaba ahí apoyando. Las otras dos pequeñas no. En cambio, ellas no tuvieron el apoyo de sus familias,
de hecho tuvieron rechazo, ¿no? No sintieron eso que decía el sacerdote terciario capuchino, ese clamor de amor, ¿no? Yo en ellas dos más bien evidenciaba que hubo tanta violencia en el hogar, tanto rechazo por parte de sus padres, probablemente no quisieron ni siquiera concebirlas. Sí. Padres separados, madre con padrastro, padrastro golpeador, abusador de la madre, de las hijas, de la hijastra. Entonces, hijastra que buscaba defender a la hermanita, al hermanito. Historias de vida súper fuertes, cargadas de violencia y de abusos desde temprana infancia. Entonces, claro, sales del centro donde ya un poco, de repente te has generado un vínculo afectivo con alguien, con un agente positivo de cambio dentro del centro juvenil, que puede ser desde la directora del centro hasta la abogada que vino, se interesó por ti, escuchó tu caso, te apoyó, o la psicóloga que diariamente intervenía contigo, etcétera, o la educadora social, que es quien más convive con las chicas. Y claro, ya llegas, sales, sí, trabajas, estudias y tal, pero también hay esta necesidad de sentirte querida, de sentirte amada. Entonces ahí es donde empiezan, pienso yo, es una hipótesis, no estoy dando nada por sentado, pero este tema de buscar la pareja, ¿no? De querer sentirte querida, acompañada, amada. Esto lo he visto, porque lo he visto un poco más de cerca con esta pequeña Patricia. Me parecía que va por ahí un poco el tema, que no está mal, no digo que esté mal el hecho de que tengan pareja y que tengan un hijito o una hijita, pero se me hizo muy curioso esto, ¿no? En las otras chicas, en cambio, estaban más enfocadas en estudiar, en trabajar, no sé si tendrían pareja, pero claramente no se las notaba con esa expectativa. Lo digo porque conversábamos y sus prioridades estaban muy marcadas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Y esto es algo que lamentablemente todavía no entendemos desde el sistema de justicia y sigue siendo un lastre. Priorizar la internación genera un impacto, la internación o la privación de libertad genera un impacto y sobre todo en personas adolescentes muy fuerte. La privación de libertad, querramos o no, y resulta contradictorio a veces decirlo, pero querramos o no, insertar a una persona a la sociedad privándola de libertad es sumamente contradictorio, sobre todo si estamos hablando de personas adolescentes que están en proceso de desarrollo con todas las necesidades y carencias que han tenido. La privación de libertad hace mella en toda persona, en cualquiera de nosotros y nosotras. Estoy segura que seremos unas antes de ingresar a un centro o un establecimiento penitenciario y saliendo seremos otras. Y tarde o temprano vamos a salir. Y eso es otro tema que muchas veces la sociedad no entiende. Tarde o temprano vamos a salir. ¿Cómo vamos a salir? Esa es la gran pregunta. Y de ahí, solo para cerrar, el otro caso que te quería comentar, que no necesariamente te hablo de casos de éxito, porque el éxito en relación con reinserción social, y esto lo he aprendido ya en la práctica o en la vivencia, tiene muchas manifestaciones. O sea, yo no necesariamente el éxito para Bianca va a ser el éxito para Claudia, porque no tenemos las experiencias de vida, no tenemos las mismas experiencias de vida. O sea, cada persona es única. Cada persona es única y tiene sus propias experiencias y sus propias vivencias que la han llevado, además, ¿no? Entonces, podemos ambas de repente querer, no sé, pues ganarnos un premio Nobel, no sé, en algo, pero no necesariamente el camino que ambas vamos a seguir va a ser el mismo, definitivamente no va a ser el mismo. Entonces yo no puedo medir la reinserción social, y ese es otro tema. Muchas veces nos cuesta establecer indicadores para saber si un adolescente se ha reinsertado. Es más, no tenemos claramente aún, ni en la política, y esto es un problema, evidentemente, es una necesidad y es un reto que tenemos que asumir. Necesitamos tener claramente indicadores. Han habido instrumentos orientadores, me parece que UNICEF incluso ha planteado algunas propuestas y tenemos que empezar a trabajar sobre ello. Porque claro, insertarte educativamente, insertarte laboralmente, o reinsertarte educativamente, reinsertarte laboralmente, son manifestaciones de la reinserción social, pero no necesariamente implica que esta persona ya nunca cometerá un delito o una infracción. Sí, es cierto. Y claro, ahí por otro lado vamos a que además el no cometer nunca más un delito, una reinserción, no lo vamos a poder saber nunca. En realidad, ningún especialista va a poder decir, ni con una bola mágica podemos saber si una persona vuelve o no vuelve a cometer un delito alguna vez en su vida.
el doctor Osquita Ramón, que en paz descanse, que trabajó muchos años en el tema penitenciario, tiene un ejemplo muy claro para eso. ¿Qué tal si mañana no tienes ningún sol en el bolsillo y tienes a tu madre a punto de morir y necesitas comprarle una medicina que sabes que es la única que la va a curar? Entonces, y no tienes ningún recurso. Pides favores, nadie te presta, no sé, vamos a ponerte en una situación calamitosa. Sí. No eres, y si tienes a la mano la medicina en una farmacia, el doctor Osquitar decía, aquel que ya sabe cómo hacerlo, no hurtaría, no intentaría al menos hurtar la medicina, entre otras cosas, ¿no? Es un ejemplo de repente un poco extremo, pero él tenía una forma de hacernos ver que realmente era imposible que una persona y que un juez exija a un psicólogo que le diga que la persona nunca más va a cometer un delito para darle un beneficio penitenciario. Una certeza. No existe. Exacto. Claro. Entonces, claramente, ahí volviendo al tema, te decía que no necesariamente... sí, tenemos algunas expresiones que podrían fungir de indicadores de reinserción social, pero normalmente solemos medirla con la no reiterancia en la conducta infractora. O sea, si no tenemos a un chico que reingresa al centro juvenil o reingresa a un SOA, tenemos algún nivel de éxito, ¿no? Y ciertamente nuestros niveles de reiterancia han disminuido, han ido disminuyendo poco a poco. La reiterancia de quien ingresa al centro juvenil o de quienes ingresan y han estado previamente en un centro juvenil es mayor respecto de quienes han estado en un SOA. Con esto que te quiero decir, ¿qué es más efectivo? La no privación de libertad en términos de reiterancia. Si tú lo que quieres que finalmente, por cierto, el objetivo del sistema de justicia penal juvenil es evitar la reiterancia delictiva. Si lo que queremos es eso, si realmente buscamos llegar a ese fin, lo más efectivo no es la privación de libertad. Y lo tenemos en cifras, porque las cifras hablan por sí solas. Los niveles de reiterancia delictiva, medidos en nuestro caso en términos de reingresos a centros juveniles, es mayor que los que reingresan a un SOA. Ya no los volvemos a ver muchas veces, nunca más. Entonces ya no están tocándote la puerta otra vez del sistema de reinserción social porque aquí no hubo éxito con este chico, ¿no? Aquí hubo un fracaso y por eso está otra vez ingresando al centro juvenil. Claro. Pero hay casos y casos, o sea, en realidad, y por eso te comentaba, hay un muchachito de Ancón, que estuvo en Ancón, que incluso supuestamente tenía un problema psiquiátrico. Hoy en día, hace un mes, 2 meses, se contactó conmigo, ya está trabajando, está en una barbería, está bien, y se le escucha y se le siente bien. Entonces, es bonito saber que pasaste esta etapa, superaste esta etapa, pero claramente no es lo mismo, digamos, el proceso no es igual estando en libertad que privado de libertad. Sí. La privación de libertad realmente hace mella en una persona. El tiempo que pasas privado de libertad se duplica, se triplica en adolescentes. Entonces, recuerdo mucho a este muchacho porque además de supuestamente problemas psiquiátricos que tenía, le hacía escuchar cosas y tal, pero bueno, además se autolesionaba, se cortaba, se generaba heridas en el brazo, porque era una forma de liberarse, de sentirse, de desahogarse. Entonces ahora yo pienso, tal vez él tenía más bien un tema de ansiedad o tal vez tenía TDAH y tenía tanta energía que la única forma que sentía él era lesionándose, y tratábamos obviamente de evitar, y estaba el médico y la gente de seguridad, pero ya se estaba, con lo que sea, se estaba lesionando y eso realmente era grave. Sí. Hoy por hoy, felizmente, es un muchacho que está trabajando, más bien está buscando más trabajo, necesita obviamente, ¿no? La cosa está, la calle está dura, como se suele decir. Está trabajando en una barbería, pero justo me dijo, madre, si necesita algo, por favor, dígame, o si me ayuda a buscar trabajo, y estoy pensando en qué se le puede ubicar al muchacho. Así que sí, el proceso de reinserción social es distinto en cada persona, en las chicas, en los chicos, en cada caso, las experiencias de cada quien son distintas. En el encuentro de egresados me pude dar cuenta de eso. Los chicos que salían del centro juvenil tienen ya una mirada sombría que cuesta volverla a despertar, ¿no? Y es penoso a veces eso. Muchos de los chicos tal vez nos esperan al ingresar a un centro,
no saben con qué se van a encontrar, ¿no? Y los años de privación de libertad, como repito, generan ese impacto en la vida de una persona y claro, la mirada les cambia, ¿no? Entonces Sí, era muy distinto verle los ojitos. Tú puedes reconocer cuando, o al menos yo lo puedo reconocer, cuando un muchacho ha egresado de un centro juvenil o, o está privado de libertad. Su mirada es de alerta, es una mirada sombría, pero es alerta. En cambio, las chicas, nuevamente, las recuerdo mucho, las chicas que egresaron del SOA y los chicos que egresaron del SOA estaban de lo más normal, ¿no? Estaban en un ambiente ameno, se reían, conversaban, hacían bromas, se les notaba otra actitud, porque nunca pisaron un centro juvenil, ¿no? Entonces sí. Es distinto. Pero así como esas historias, pues hay muchas, ¿no? Hay muchas, de hecho. Y muy interesantes también. O sea, hablar de la reinserción y como tal es un tratamiento particular que va a depender de cómo y lo que vivió un adolescente. Entonces hay muchísimos factores. Pero ya para ir finalizando, para ir cerrando, de hecho, este primer episodio, bueno, creo que cada persona puede colaborar desde donde se encuentre con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Ya seas un servidor público, ya seas un abogado, ya seas un psicólogo o un empresario y demás. Creo que hay maneras, incluso universitarios, para dar visibilidad a esta problemática que es respecto a los adolescentes. Y no es que los adolescentes, de hecho, sean el problema, sino hablamos de un problema aún mayor, que es el sistema. El sistema, el Estado, de crear medidas que poco a poco, como el trabajo que realiza Claudia todos los días, es mejorar estas leyes, estas normas que nos ayuden a hablar más que todo, y no de un adolescente, sino hablar de un adolescente que tiene problemas para prevenir, y ya no hablar de un adolescente en conflicto con la ley penal. De hecho, este tópico en las universidades no se suele tratar y esperamos que de hecho se trate más adelante, y desde la posición que estemos podemos contribuir a tratar sobre la reinserción social de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, como no. ¿Algunas últimas palabras, estimada Claudia, para dar por finalizada este primer episodio? Sí, tres cosas. De hecho, de la mano con lo último que has señalado, a mí me parecería sumamente importante que desde las universidades se puedan ya empezar a desarrollar cátedras, por lo menos de repente de manera, bueno, hay cátedras principales electivas, ¿no? Claro. Por lo menos electivas en algunas universidades. En la nuestra, en San Marcos, todavía no la tenemos ni como electiva. En algunas otras casas de estudios del país la desarrollan dentro del ámbito posgrado, incluso. Entonces, sí me parecería importante que se empiecen ya a estandarizar una currícula donde se puede incluir dentro de las cátedras la materia justicia penal juvenil. Me parece sumamente importante. Porque como tú lo dijiste al inicio, a veces se piensa y solo se suele pensar en el sistema de justicia penal de adultos y se desconoce el sistema de justicia penal de adolescentes, que dicho sea de paso, prevenir o abordar o trabajar en este ámbito nos ayuda a no llegar al sistema de justicia penal de adultos. Exacto. Muchas veces, porque a veces le perdemos el rastro al adolescente. Ok, no reingresas al centro juvenil, pero muy probablemente porque ya cumpliste la mayoría de edad, ahora estás en un penal. Entonces, claro, esa realidad es también, y nos falta todavía intentar hacer el cruce entre quienes egresaron del centro juvenil y ahora egresaron, sí, que también es importante. Entonces, por ahí, digamos, como idea final de ese punto. Y lo segundo, algo que quiero siempre, siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo hago. Quienes sean operadores del derecho, quienes tengan la aspiración de litigar en derecho penal, quienes quieran ser magistrados o magistradas fiscales o judiciales en materia penal, no podemos pretender operar a ciegas de la realidad, ¿no? O a ciegas ante la realidad. Para mí es muy importante que todo aquel o toda aquella operador o operadora de justicia, sobre todo quienes toman las decisiones en materia de libertad de una persona,
conozcan la realidad de nuestros establecimientos penitenciarios, conozcan la realidad de nuestros centros juveniles, porque me parece sumamente irresponsable operar en derecho penal si nunca hemos puesto un pie en un establecimiento penitenciario o en un centro juvenil. Me parece sumamente irresponsable. Entonces sí creería yo, invocaría a quienes sobre todo son todavía jóvenes y quieren, digamos, acercarse a esta materia, tener muy en cuenta que si en algún momento llegan a ser fiscales, llegan a ser jueces, abogados, sea de la defensa pública o del ámbito privado, y saben que van a operar en materia de derecho penal, tengan el criterio y la responsabilidad de conocer la realidad, ¿no? Que no se la cuenten, que realmente la vean. Y no es difícil ingresar a un establecimiento penitenciario como visita o como abogado, incluso para conocer un poco más de cerca de la realidad que se vive en centros juveniles y en establecimientos penitenciarios. Y por último, hay algo que también, digamos, para cerrar quisiera mencionar, ¿no? Y voy a citar a Francesco Carneluti, que tiene un libro muy interesante, Las miserias del derecho penal se llama. Lo leí a los inicios de mi carrera como estudiante de derecho. Tiene una cita en este libro, Las miserias del derecho penal, del proceso penal, perdón, las miserias del proceso penal, que nos habla de que todos somos, todos los seres humanos tenemos preferencias. Todas las personas tenemos preferencias, aún en materia de compasión. Entonces, todos los seres humanos, dice Carneluti, todas las personas son diversas entre sí, incluso en la forma de sentir la caridad. Hay quienes conciben la figura del pobre con la del hambriento, otros con la del mendigo, otros con la del enfermo. Y dice Francesco Carneluti, para mí, el más pobre de todos los pobres es el preso, el encarcelado. Obsérvese bien, el encarcelado, no el delincuente, dice Francesco Carneluti. Esa cita que encontré en este texto caló tanto en mí que precisamente entendí que el derecho penal es una de las principales materias que aborda de manera directa uno de los valores más importantes que toda persona tiene, que es la libertad. La toca muy de cerca. Esa cita me decantó, me inclinó a investigar y a inmiscuirme más en el derecho penal. Y tiene mucho sentido que ahora por temas de tiempo tal vez no podemos analizar con mayor detalle, pero guarda mucha relación con lo que hemos conversado. Sí, de hecho, agradecerte nuevamente por haber estado el día de hoy con nosotros y por haber grabado y hoy la charla penal, su primer episodio de Hablemos de Adolescentes en conflicto con la ley penal. De esta manera finalizamos ya con broche de oro nuestro primer episodio. Y también para que puedan escuchar este episodio estará disponible en Spotify y en YouTube para que puedan verlo o escucharlo de la mejor manera que sea cómodo para ustedes. De esa manera nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.